Retomamos con alegría nuestro trabajo hoy de reflexionar, de pensar. A veces el trabajo es atender a los fieles, a veces nuestro trabajo es trabajar la teología, a veces es meditar para nuestra alma. En este caso, la meditación, la charla sobre la misa, bien aprovechada, estoy convencido de que tendrá un efecto sobre nuestras almas. Hemos dejado la pasada charla cuando el sacerdote ya había besado el altar, había ido a la sede. ¿Y qué es lo primero de todo? Lo primero que se hace, la señal de la cruz. La señal de la cruz, que es una profesión de fe, que es un marcarse. Es como si hiciéramos una marca sobre toda nuestra corporalidad. Es profesión de fe, es la Santísima Trinidad. Lo primero de todo que se nombra en el sacrificio cristiano frente a los sacrificios judíos o a otros del paganismo es la Trinidad. Hay que hacer un gesto solemne, amplio, no una señal de la cruz pequeñita, que las cosquillitas, no. Hay que hacerlo bien, conscientes de que eso es un marcarse. Después de eso se dice lo que es el fin de toda la misa. ¿Para qué vamos a hacer todo aquello? Dominus vobiscum, el Señor esté con vosotros. Lo he dicho en latín porque esa fórmula es antiquísima. Hay cosas que fueron apareciendo en siglos posteriores, pero la fórmula antigua de los presbíteros de Roma y de otras ciudades del imperio, diciendo a su pequeña comunidad, Dominus vobiscum, eso se dijo casi desde el principio. Y ese es el fin de la misa. Todo lo que vamos a hacer es para que el Señor esté en esas almas, para que ellos vivan con Dios, para que ellos tengan presencia de Dios. Todos los ritos, la estética, la basílica romana del siglo IV, no tiene otro fin. La belleza del cáliz, que Dios esté en las almas. Ese es el fin. Esto es tan importante que se va a recordar algunas veces más a lo largo de la misa. El pueblo responde, y con tu espíritu. Creo que se dice aquí también en México. ¿Cuál es la respuesta que se dice? Así, tal cual. La gente lo dice sin pensar, pero puede ser bueno que el sacerdote les explique el sentido de esa respuesta. El sacerdote desea la presencia de Dios en las almas y el pueblo pide a Dios que esa presencia esté en su sacerdote. Si eso se hiciera conscientemente, ¿cuántas gracias vendrían a través de la intercesión de los fieles por su sacerdote? Y con tu espíritu. Aunque a lo mejor ellos se lo digáis, pero se olviden, vosotros haceos consciente. Dios tiene que estar conmigo. Fijaos, la misa se puede empezar sin Dios. El sacerdote puede estar allí corporalmente, puede hacer sonidos con su boca y su espíritu estar ausente. Tenemos que estar en cuerpo y alma allí. Es un esfuerzo, porque no se trata de tensión, de hacer fuerza con los músculos. Se trata de recordarnos a nosotros mismos que tenemos que estar en la presencia de Dios. Cuando dos o más se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de ellos.
En el ambón, perdón, en la sede, allí donde tengáis una liturgia mejor, siempre lo preferible es un acólito que sostenga, apoyándolo en el pecho, el libro. Queda muy digno y se involucra a la gente en la liturgia. Por supuesto que en muchos lugares no es posible eso, y lo que hay es un facístol. El facístol es distinto del ambón. El ambón es la sede de la palabra, es algo más bello, más elaborado. El facístol es simplicísimo, se trata solamente de sostener un libro, pero que no oculte al celebrante. Una vez que se sienta, hay facístoles que son como un muro, solamente los de los lados le van a ver. Yo lo que hacía en algunos casos era con una sola mano lo movía a mi izquierda y así podía ver a la gente, y cuando llegaba la oración colecta lo volvía a poner en el centro. Pero usad acólitos. A la gente le gusta ver a personas con alba ayudando en la liturgia. ¿Qué comenzamos a hacer? Bueno, justo después de decir el Señor esté con vosotros, la liturgia nos presenta una doble opción: la recitación de una antífona, que siempre es un versículo de la Biblia, pero si se ha cantado al entrar no se lee este versículo. La lectura de este versículo es una cosa también muy antigua que se hacía en la liturgia previa. Fijaos, la misa va a haber más antífonas que se van a rezar, que son versículos de la Biblia. Es como si toda la liturgia resonaran ecos de la Sagrada Escritura, como si en esa plegaria de la Iglesia resonara la música de la palabra de Dios desde el mismo comienzo. Es como sacralizar todo con la unción de la palabra que sale de la boca de Dios. Uno puede meditar esa antífona a lo largo de la misa hasta que llegue la siguiente antífona. Yo que tantas veces he buscado un versículo de la Biblia para meditarlo a lo largo del día, cuando hice esa costumbre descubrí cuántas veces la liturgia nos facilita eso, nos propone gemas escogidas que podamos repetir a lo largo del día. Porque las antífonas no es cualquier versículo. Las antífonas nunca van a ser un versículo del tipo: y Josué con 200 hombres atravesó la llanura de Senar. No. La antífona siempre es un versículo escogido, profundo, que podemos como un caramelo tenerlo en la boca y repetirlo, bien sea para pedir, bien sea para dar gloria, bien sea para reconocer nuestros pecados. Las antífonas son verdaderas gemas sacadas del mar de la Escritura. Y la Iglesia pone una al comienzo. Entonces, en nombre del Padre, del Hijo, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y entonces, la antífona. Si ha habido canto, no hay antífona. Acto seguido, ¿qué es lo que comenzamos haciendo? Lo mismo que nos enseñó la Biblia en los tiempos ya de Aarón. ¿Qué es lo que hacían los sacerdotes al entrar a la tienda de la reunión y después al templo de Salomón? Lo primero de todo, el mar de bronce, purificarse. Si vamos a entrar a la presencia de Dios, debemos limpiarnos. Y ojo, nos vamos a limpiar del pecado venial, pero es que hasta el polvo del camino que se nos pega lo tenemos que quitar. La voluntad de que, dado que vamos a oficiar ante un Dios santísimo, nosotros debemos purificarnos.
Y entonces comenzamos: hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, no uno, son varios misterios la misa, reconozcamos nuestros pecados. Y dice el misal: hágase una pausa de silencio. Y entonces esa pausa es para pensar de qué me arrepiento. No es me arrepiento de nada en concreto. Arrepiéntete. Bien sea pensando algún pecado, o bien sea lamentando tu vida en general, lo que hayas hecho. Hay que dejar un tiempo. Siempre los sacerdotes propendemos a que esta pausa sea meramente presencial. No, dales un tiempo, piénsalo. No tengas temor de que sea largo. La gente lo va a agradecer. La gente le gusta pensar y decir: Señor, de esto me arrepiento. Después comienza ya la bellísima, bellísima oración, que ya de por sí podríamos hablar larguísimo rato de ella, pero no lo vamos a hacer. Simplemente me fijo en que es la primera vez que aparece la Virgen María. La Virgen María está presente desde el comienzo. Hagámonos conscientes de María a nuestro lado. También quiero mencionar, nos damos 3 golpes de pecho. Yo soy el culpable. Siempre nosotros pensamos que son los demás los que son culpables de nuestras imperfecciones. Yo. Y se refuerza dándose golpes como diciendo: yo, no otro, yo. Todos somos responsables de nuestros actos, no los demás. Tenemos que reconocerlo públicamente. Pedimos la intercesión de los demás para que nos ayuden, y el yo confieso perdona pecados. Perdona pecados. Es cierto que el pecado mortal debe uno limpiarse con el agua lustral del misterio que Dios puso para eso. Pero si uno está en gracia de Dios, el yo confieso recitado de verdad, realmente cuando uno lo acaba está más limpio. El yo confieso perdona pecados porque es una oración dirigida a Dios. Acordaos de Jesús cuando dice del publicano: y bajó justificado del templo, porque hizo una plegaria, pero la hizo de corazón. Otro no. Otro bajó como había ido. También hay sacerdotes que después de recitar el yo confieso se han limpiado, aunque no sea totalmente, y otros nada. Ha sido un acto meramente material. Del mismo modo que no perdona los pecados si pones una grabación y hace la oración, la grabación, eso no perdona nada, es algo material. Si nosotros no ponemos un mínimo de voluntad, transformamos ese acto en meras vibraciones en el aire. Esto es tan importante que la Iglesia nos manda repetir el acto de arrepentimiento, el acto de pedir misericordia. ¿Lo acabamos de hacer? Pues otra vez más: Señor, ten piedad. O esa fórmula antiquísima que se ha conservado en griego desde las primeras generaciones. Eso sí que es una verdadera reliquia litúrgica. Kyrie eleison, tal cual lo decían al principio. Incluso cuando ya la misa se dijo en latín, se tenía tanta veneración por esta fórmula que se mantuvo, no se tradujo. Kyrie eleison. Con pedir perdón a Dios una vez bastaría, pero la Iglesia dice: no, repítelo. Kyrie eleison. Otra vez más: Christe eleison. Y así hasta 6 veces. A la primera ya nos había escuchado Dios, y sin embargo Dios mismo
el Espíritu Santo a través de la Iglesia nos dice que lo repitan, porque eres tú el que te tienes que hacer consciente de tu pecado. Todo esto vivido purifica. Esta parte de los ritos iniciales no acabáis igual al acabarla que cuando habéis empezado. Después, en las fiestas y solemnidades está el himno del Gloria. Este himno, en un primer momento, siempre era cantado y solamente se cantaba el día del nacimiento de Cristo en las misas nocturnas. Solo se recitaba una vez, en las misas nocturnas que celebraba el Papa en Roma. De eso queda testimonio el Papa Telesforo, sus prescripciones acerca del Gloria. Pero a la gente le gustaba tanto porque se cantaba con toda solemnidad, se cantaba bellísimo. Estamos hablando el Papa Telesforo del siglo II. Le gustaba tanto a la gente que otro Papa, Símaco, en el siglo ya V, VI, en el siglo VI, ya permitió que este himno pudiera ser cantado todos los domingos. Al principio este himno, como veis, era parte integrante de la liturgia navideña. Y este himno es una gran glorificación de Dios. Todo él es un acto de glorificación. También se vuelven a reiterar partes en que se pide perdón, otra vez más. Pero yo lo que más suelo meditar se le llama el himno angélico, porque comienza con las palabras que dijeron los ángeles a los pastores. O sea, el comienzo también es palabra de Dios. Entonces, a mí me gusta imaginar que son los ángeles los que están cantando ese himno ante el anuncio del nacimiento de Cristo. En ese sentido, soy un poco inocente, cándido, y me imagino que este fue el verdadero himno que cantaron los ángeles. Es cierto que no sabemos qué himno cantaron los ángeles, pero yo me imagino que fueron esas palabras, me imagino allí a los pastores y quiero unirme a esa gloria. Comenzamos en las festividades con este incienso de la gloria de Dios. Hablando de incienso, ya os he dicho que cuando hay una solemnidad el incensario lo dejo delante del altar, en el suelo. Y un pequeño detalle, a mí me gusta, en todas las parroquias, siempre les digo lo mismo a los que me ayudan, por favor, las luces que no estén encendidas al principio, cuando yo salga, esos templos bonitos, antiguos de España, que haya las luces en el resto de la iglesia, pero el presbiterio solo que luzcan las velas. Y entonces la gente está relajada, viendo en penumbra el presbiterio, y cuando ya comienza el canto y el sacerdote inmediatamente después sale de la sacristía, se van encendiendo las luces. Creo que es una cosa interesante a tener en cuenta, sugerencias solamente. Después del Gloria, después de haber glorificado a Dios de corazón, si antes nos hemos esforzado en pedir perdón, en el Gloria tenemos que esforzarnos en darle gloria. Yo durante muchísimos años tendía durante el Gloria a despistar. Nunca he sido muy dado a la oración vocal. Entonces, pues tendía a despistarme y además me parecía largo, muy largo. Estaba deseando que acabara. No me decía nada, pero a raíz de intentar meditar la liturgia, a raíz de meditar el texto, fue cuando dije, no, si tú línea a línea lo vas meditando, es una oración muy bonita. Y entonces mi alma por fin empezó a dar ese incienso de adoración, de glorificación en ese momento de la misa, sin prisas, irlo recitando.
Una vez que ha acabado la glorificación de Dios justo al comienzo de la misa, si hay un himno que es de glorificación, es este. De hecho, parecido existe en las liturgias orientales. También ellos tienen en mitad de la liturgia un himno de glorificación, y esto es además lo que se llama doxología. La doxología es esas fórmulas hebreas tan comunes en la literatura rabínica y de la época, en que te están hablando de una cuestión teológica y de pronto te hacen una alabanza a Dios, porque justo es el Señor que dará a todos su galardón, alabado sea por siempre. Eso es una doxología. Se llama doxología a la parte en que decimos por Cristo, con Él y en Él, porque se le va a glorificar a Él todo el honor, toda la gloria. El himno de gloria también se le ha llamado la gran doxología. Si la otra es tan cortita, esta es amplia, sin prisas, muy profunda en lo que se dice. Cuanto más profundicéis en el gloria, más a gusto lo vais a rezar, más os va a decir algo. Acabo de ofrecer este incienso de gloria a Dios en los ritos iniciales, este atrio, los ritos iniciales como atrio a través del que accedemos al templo. Entonces viene una invitación del sacerdote, que yo os aconsejo que la digáis mirando a vuestro pueblo. Hay momentos en que la oración mira al Padre, hay momentos en que la mirada mira al Padre, hay momentos en que la mirada mira las cosas que estás haciendo, poner las ofrendas, hay momentos en que te diriges al pueblo. Oremos, brevísimo. Lo decís para que se haga. Vamos a orar. Y dice el misal: déjese una pausa de oración. La liturgia no solo son palabras, no solamente son acciones, son también silencios, pero son silencios sagrados, silencios orantes. ¿Por qué dice oremos? ¿No habíamos estado orando antes? Pues ¿qué habíamos hecho? Veréis, hay dos razones por las que se dice esta. La segunda, añadida con el tiempo, es hacernos conscientes de la grandeza de Dios ante el que el sacerdote se va a dirigir. Es decir, en la pausa tiene que ser el sacerdote consciente de, por primera vez en toda esta liturgia, me voy a dirigir con una gran oración al Dios Todopoderoso. Es una oración especialmente solemne, que se remarca en el hecho de que el sacerdote alza los brazos. El hecho de alzar los brazos es como decir: Señor, estoy aquí. Todos los pueblos de la tierra, griegos, romanos, persas, alzaban las manos hacia la divinidad que estaba en los cielos. Jesús mismo, en varios momentos del Evangelio, se nos dice que miraba los cielos. La mirada del sacerdote no es el momento de estar mirando a otras cosas, no. La mirada a Dios. La oración la vamos a leer, pero en cuanto lleguemos por nuestro Señor Jesucristo, miramos al que nos estamos dirigiendo. Por eso también me gusta mucho el acólito sosteniendo el misal, porque permite más potenciar esa idea de me estoy dirigiendo a alguien. Sin embargo, el facístol, teniendo que mirar hacia abajo, tal, hace un poco como de muro, no deja tan clara esta dimensión de la dirección de la oración. Hay una primera razón por la que se dice oremos, y este es el sentido primitivo. No sé si os habéis preguntado alguna vez por qué se llama oración colecta. El verbo colligere significa reunir. Por ejemplo, cuando el segador cogía las espigas y formaba una gavilla, eso se usa el verbo colligere.
O cuando uno va recogiendo las manzanas en una cesta, ese verbo también es el coliller, es recoger, reunir, pero reunir en ese sentido de coger cosas y reunirlas en un lugar. La oración colecta tenía el sentido primitivo de que en ese espacio de silencio los fieles, cada uno hacía su oración a Dios, su plegaria. Uno le pedía por la salud en silencio, otro le pedía por sus necesidades económicas, cada uno por sus cosas, sus familiares. Y después de ese momento de silencio, el sacerdote asumía todas esas oraciones y las presentaba a Dios, recapitulándolas en una oración. Por eso, mucho tiempo después que se perdió ese sentido, en todos los misales medievales seguía poniendo oratio collecta. Es decir, la primera solemne importante oración es el sacerdote que recapitula todas las plegarias particulares en una sola plegaria que dirige a Dios, que recoge todo. Es precioso. Los que habéis hecho novenas, todos sabéis que cuando en un momento de la novena el sacerdote dice: y ahora dejamos un momento de silencio para que cada uno le haga la petición que quiera al santo. En ese momentito de silencio todo el mundo se concentra y uno le pide por su hijo, otro le pide por su padre que está enfermo. Quieren tiempo, no quieren que enseguida sigas. No, espera. Y también mi hermano y también el otro, lo aprovechan mucho. Eso lo podemos hacer en cada misa. Eso se lo podemos enseñar a los fieles. Los fieles están deseando vivir la liturgia. Deseando. Cuantas más cosas les expliquéis de la liturgia, más la van a vivir. Ellos van a disfrutar hasta si les explicáis el sentido de las vestiduras sacerdotales, y no se las van a poner nunca, pero les gusta que les expliquen cosas de liturgia. Después de esa oración se añade ese final: por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Es un final formidable. Solo se va a repetir una vez más. ¿Por qué? Es al final de la misa, en la oración poscomunión. Es un final tan solemne que, como son muchas las veces en que se va a pedir todo por Cristo, se nos va a recordar una y otra vez: todo lo estáis pidiendo ante Dios Padre, porque Él murió en la cruz y por sus sufrimientos podéis decir: Señor, por mí no, pero mira tu Hijo lo que sufrió, por Él que fue tan bueno, te pido que tengas misericordia. Yo no lo merezco, pero mira lo que hizo tu Hijo. Ese es el sentido por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, con decirlo solemnemente, largamente, una sola vez al comienzo y una sola vez al final, es suficiente. En el resto de oraciones se va a usar ya la fórmula más cortita. No hace falta siempre reiterar las fórmulas largas que causarían más cansancio, más acostumbramiento. Lo mismo sucede en la liturgia de las horas. La conclusión larga solo es en las vísperas y en las laudes. El resto es la breve, y es por esa misma razón. Una vez que el sacerdote ha concluido, se sienta en la sede, y todos los demás también, porque el centro pasa a ser el ambón. Ya no es la presidencia, ya no es el pastor, el nuevo Moisés, el nuevo Pablo, ya no es el aspecto de el pastor y las ovejas que oran al Padre. Ahora vamos a escuchar. Y el discípulo se sienta. Para escuchar al maestro es la postura lógica. En la liturgia de la palabra debemos
entender que es un alimento, que tenemos que escuchar. No es el momento de empezar a mirar a todas partes, a la gente y tal. Es el momento de concentrarse. No necesitáis decir tanto a la gente, concentraos, concentraos. No, concéntrate tú y la gente lo va a ver. Si ven que su pastor está de verdad escuchando, estáis allí justo delante, bien visibles. Vosotros sois el recordatorio de que hay que escuchar. Buscad buenos lectores. Normalmente esto se suele hacer siempre el voluntario, que lo hace toda la vida. Está bien, pero mejor si explicáis la dignidad de la proclamación de la palabra y se intenta buscar las mejores voces, quienes leen mejor, de un modo pausado. Cuando acaben de leer, que dejen un segundo de pausa y digan palabra de Dios, una proclamación, no todo seguido, bla, 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 y Moisés, bla, palabra de Dios. No se puede hacer así, bla, 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 palabra de Dios. Es una proclamación. Y entonces Moisés les dijo, pues yo oraré por vosotros. Palabra de Dios. Es una proclamación. Las lecturas además admiten muchos tonos de voz. Hay momentos en que es una súplica, hay momentos en que es una glorificación, hay momentos en que es un sabio que nos está hablando. Es decir, no se puede leer todo con el mismo tono. Hay que tener buenos lectores. Hay que tener buenos lectores. La más pequeña comunidad puede comenzar a tener interés por tener su grupito de lectores y que empiece a esforzarse en hacerlo cada vez mejor. Siempre conviene, por supuesto, que haya lectores, no que el sacerdote lo haga todo. Y entonces así se recalca más la parte del Evangelio. Fijaos también qué bien organizado está todo. Primero comenzamos con el Antiguo Testamento, en las fiestas y solemnidades. Después vamos a tener el Nuevo Testamento. Pero en medio, una oración a través de la palabra de Dios. En vez de hacer dos lecturas seguidas, dijeron no, pongamos en medio una oración, pero humana, no, que sea la misma palabra de Dios la que nos lleve a orar, el salmo, porque los salmos fueron puestos por Dios para orar escuchando la palabra de Dios, para que la palabra de Dios nos hiciera orar. Y después de eso, después que hemos escuchado la revelación de los hombres, viene ya la revelación directa de los labios de Dios hecho hombre. Lo otro era palabra de Dios, pero a través de Jeremías, o a través del apóstol Juan, o a través de Joel, o a través de Judas Tadeo. Ahora vamos a escuchar a Dios no hablando a través de profetas, sino directamente. El mismo Dios nos va a hablar con su boca. Como señal de respeto nos levantamos. Pero en medio se pone un pequeñísimo umbral, un mínimo atrio. Fijaos cuántas veces hay un momento de transición en la arquitectura, pero también en la liturgia, ya desde el Antiguo Testamento. Esa puerta de entrada es el aleluya. El aleluya. A mí me encanta cantarlo en gregoriano, en esas iglesias antiguas, solemnemente, sin prisa. Aleluya. Me gusta mucho ese porque el pueblo se puede unir. Ese se lo sabe todo el mundo. Y canten mejor o peor, todos responden como un eco a ese aleluya. Y ese aleluya es además el recuerdo, ha resucitado. El aleluya de
ha resucitado. El recuerdo de la resurrección, incluso en la palabra de Dios. Nos ponemos en pie porque somos, por respeto. Antes éramos discípulos que escuchan al Maestro. Ahora nos levantamos ante el Maestro. Y el sacerdote vuelve a decir una cosa, que es un recordatorio de lo que es el sentido de toda la liturgia. El Señor esté con vosotros. Necesitamos que nos lo recuerden. Tendemos a olvidarnos. Y nos lo vuelve a pedir la comunidad, que esté también con el que preside. Después hace una cosa muy curiosa. Signa el libro. Ese signar el libro es una bendición. Estás marcando con la señal de Cristo ese texto sagrado, estás bendiciéndolo para que produzca su efecto. La palabra de Dios de por sí es perfecta, pero dice Santo Tomás de Aquino, ¿por qué se bendicen las ofrendas que se ponen sobre el altar? ¿Qué le podemos añadir a Cristo? Nuestra bendición le añade algo a Jesucristo. Nada. Entonces, ¿por qué? Y contesta ese hombre iluminado de Dios, ese portento de la teología. Dice, a Cristo no le podemos añadir nada, pero podemos pedir a Dios que descienda un algo que cuando lo tomemos provoque más efecto en nosotros. Es como decirle a Dios Padre o al Espíritu Santo, por favor, que esto tan santísimo me produzca efecto, que yo ya sé que aquí está todo, pero es que yo soy así, necesito ayuda. Y entonces se bendice para que produzca ese efecto. Lo mismo pasa con el Evangelio. De por sí es perfecto, nada le vamos a añadir, pero le pedimos al Señor, Señor, que esto lo escuche de verdad, que esto me cambie. Entonces, la señal de la cruz, pequeñita o amplia, no está dicho cómo hay que hacerla. Yo siempre me imagino que estoy hundiendo mi dedo en algo sagrado, que estoy tocando algo sagrado, como es la palabra santísima de Jesús, y que con ese haber introducido en esa santidad de la palabra mi dedo, me marco la frente, mis pensamientos, mi boca, mi corazón. Siempre lo pienso, es un gesto que lo hago muy consciente, otras cosas me olvido, pero este me gusta mucho y lo hago con lentitud. Es persignar, no la señal de la cruz. La señal de la cruz, la mano da saltitos. Cuando persigno, recorre, es como si hiciera una marca, toda continua. Antes de acercarme al lugar donde está el Santo Evangelio, hay que hacer una pequeña oración. No podemos pasar directamente allí. Y es que nos inclinamos profundamente hacia el altar y entonces digo, munda cormeum eclavia mea. Si lo traduzco me lío un poco, porque como siempre lo digo en limpia munda cormeum mi corazón y mis labios para que pueda anunciar dignamente tu evangelio. Y eso lo hago también consciente, Señor. Es una oración personal, es la primera oración personal que manda la liturgia. El resto del tiempo yo estoy hablando a la gente, el resto del tiempo oramos juntos, pero aquí la Iglesia dice, ora para hacer bien esto, tú. Es una oración personal. Hay unas cuantas oraciones personales solo para bien del sacerdote. El resto del tiempo presido la oración, oro por los demás. Unas pocas veces la Iglesia me dice, ora por ti. Munda cormeum eclavia mea, ut sandum evangelium digne valeat nunciare. Que lo anuncie dignamente. No se da por supuesto. De hecho lo pido.
no se da por supuesto. Es una palabra que me tiene que transformar. Y precisamente porque la conozco tan bien, tengo que pedir más ayuda para que no sea algo rutinario. Después que he proclamado el Evangelio, nunca cayendo en el histrionismo, una cosa es ponerle énfasis, pero otra cosa es el histrionismo. El histrionismo nunca es bueno, nunca es bueno. Una vez que he acabado de leerlo, digo, palabra del Señor. Y, acto seguido, beso el texto. Lo beso con tranquilidad, estoy besando algo sagrado y justo antes de besarlo hago la segunda oración personal de toda la liturgia. Per evangelica dicta deleantur nostro delicta. Por las palabras dichas del Evangelio sean borradas nuestras culpas. Es decir, recitar el Evangelio dignamente, correctamente, perdona pecados. Ya lo habíamos hecho al principio. Pero la misa se transforma en un acto que purifica, que limpia. El sacerdote va a salir más limpio. Yo que vivo todos los ritos lo que puedo, yo que no soy para nada un santo, de verdad que estoy totalmente imbuido de ser un sacerdote normal, al que Dios le ha dado un encargo como a otros les ha dado otro encargo. Pero yo que soy un sacerdote normal, cuando celebro la misa bien, acabo la misa de distinta manera. Noto los efectos de la misa. No vuelvo a la sacristía como salí. Si no estropeamos con otras cosas las gracias recibidas, la misa nos va transformando. Solo la misa. Se supone que hacemos muchas más buenas cosas a lo largo del día. Pero ojo, es que no es poco celebrar bien la misa. Si solamente eso lo hiciéramos como Dios quiere que lo hagamos, que tuviéramos ese contacto con los misterios sagrados como Dios quiere. Y para eso solo hay que dejarse llevar de la liturgia, de la Iglesia. Una vez que he acabado de leer el Evangelio, viene el precioso tiempo de la homilía. Un tiempo para disfrutar. Un tiempo para hablar con tranquilidad, sin prisas. Nada de decir, uy, es que tengo que decir muchas cosas. No, tranquilo. Tú habla el tiempo fijado y cuando llegues al tiempo, aquí ha acabado. Ya se lo puedes decir, bueno, ya se me ha acabado el tiempo y te marchas. Pero habla como un padre lo haría en el comedor, teniendo consciente lo que quieres decir. Yo los sermones de diario no los preparo. Los sermones de diario, brevísimamente, les digo lo que a mí me ha impactado, lo que a mí me ha llamado la atención. Y me fijaos en este detalle aquí, ahora que lo leo, me doy cuenta de esto y de esto. Y fijaos en esta otra cosa de aquí, nunca se me había ocurrido que esto o lo otro. Habláis tranquilamente, sin reñir. Sermonear no es sinónimo de reñir. ¿Cuántos sermones? Siempre es hablar de lo mal que está todo. Estamos dando una impresión negativa, porque siempre decimos cómo está la sociedad, cómo van las cosas, esto. Siempre el sermón es una gran queja de todo. Y claro, se da una impresión tan negativa, cuando lo que tenemos que hacer en el sermón es explicar el misterio de Dios. Si el sermón tiene que estar centrado en Dios, en la buena nueva, en el buen anuncio. El sermón tiene que ser algo positivo, que llene de optimismo, para lo cual sigamos la palabra de Dios, sigamos lo que hemos aprendido en ese momento, lo que hemos visto. La palabra de Dios, la liturgia de la palabra es una mesa. Es una mesa donde se nos pone un alimento espiritual. Hasta el sacerdote debe alimentarse de ese alimento espiritual. Hasta él escucha. Hasta él escucha.
Después de eso viene en las fiestas, solemnidades, días de precepto, viene una conclusión natural, el credo. Después de haber escuchado a Dios, ¿cuál es nuestra respuesta? Creo. Y entonces lo recitamos. Hay un momento en que no solo recitamos, sino que hacemos una cosa, y es cuando llegamos a ese meollo, a ese centro de la profesión de fe, que, como he dicho antes, el tiempo se partió, el momento en que el Dios Espíritu entra en la historia, y ese momento es tan impresionante que no bastan las palabras. El sacerdote hace inclinación profunda. Yo, no me importa que se note, cuando lo recito me inclino de verdad. En ese momento no me apetece hacer una inclinación pequeña, ligera, no, que se note que estoy inclinándome ante la encarnación de Jesucristo. Acabado el credo, otra cosa más. Cuando uno está haciendo ese acto de fe, tampoco es el momento de empezar a pasar páginas y buscar la oración de los fieles y tal, no. Es el momento de profesar la fe con las manos juntas, bien sea con las palmas unidas o bien sea con los dedos entrelazados, pero es el momento en que yo me hago expresión de esa proclamación de la fe. No es el momento de empezar a buscar preces, tal, no. Yo llego al facístol de la sede, muevo todas las hojas, tal, no pasa nada porque haya un momento de silencio, y entonces ya empiezo, creo en Dios Todopoderoso. O sea, cuando estoy orando a Dios, no me pongo a mover cosas. Eso requiere o el tenerlo ya todo preparado. Siempre se decía, antes de empezar la misa, que todos los libros estén registrados, que ese es el verbo correcto, registrar, de registrum. Pero si algo tengo que buscar, lo busco primero y después oro. La liturgia no está hecha para ahorrar tiempo. El mejor modo de ahorrar tiempo es no empezar, pero si empezamos hay que hacer las cosas bien. La misa mía, sin contar el sermón, es poco más de media hora. Tampoco penséis que estoy allí la de diario, no me estoy alargando. Entonces, acabado el credo, se recuperó en el Vaticano II una costumbre antiquísima que había existido en las liturgias primitivas y que se había perdido con el pasar de los siglos, la oración de los fieles. Es decir, vamos todos los fieles a presentar nuestras necesidades a Dios. Vamos a orar por todos. Y sapientísimamente se recuperó ese elemento de las liturgias primitivas. Y entonces es bueno que lo hagan los fieles, no el sacerdote. Es un momento en que los sacerdotes han podido preparar preces especiales. Las preces tocan distintos temas, la comunidad, la diócesis, la iglesia, los necesitados, pero tampoco veo mal el que esos distintos apartados puedan llenar las preces de una determinada misa. Es decir, pues hoy vamos a rezar 5, 6 preces, 7 por la diócesis. Y otro día, hoy vamos a rezar por las necesidades de la Iglesia Universal. Y hoy nos vamos a centrar en los necesitados. Otra posibilidad distinta. Vamos a hacerlas en forma litánica, mirando preces que se han conservado de liturgias de los primeros siglos. Me fijé que una de las que había era litánica. Por los navegantes, ora, roguemos al Señor. Por los enfermos, roguemos al Señor. Por los pobres, roguemos al Señor. Y puedes hacer muchas más. Las preces no son un momento de que cada una de ellas se transforme en un pequeño sermón. No. Las preces tienen que ser una súplica dirigida a Dios. Breve, concisa. Se puede hacer sobre temas concretos. Pues si dices,
En la misa de hoy por los enfermos. Por los que sufren cáncer, roguemos al Señor. Por los que sufren del SIDA, roguemos al Señor. Por los leprosos del mundo, que los hay, roguemos al Señor. Es decir, las preces admiten tantas posibilidades. Podéis involucrar a la comunidad. La gente le encantará que les metáis a hacer preces nuevas, distintas cada vez. Pueden incluso ser hechas alternativamente por dos, si son litánicas, por dos lectores puestos uno al lado del otro en el ambón. Otras veces pueden ser niños, otras veces pueden ser ancianos. Las preces son un espacio creativo que hará que la liturgia sea siempre distinta. Y después que ellos han hecho las preces, vosotros hacéis una oración conclusiva. Las preces, por supuesto, nunca deben tocar temas opinables o que puedan ofender. Me refiero, por ejemplo, cuestiones políticas opinables. Los sacerdotes nunca, jamás tenemos que meternos en lo opinable. Nosotros estamos para predicar la palabra de Dios. Siempre tenemos la tentación de decir sí, porque esto tiene relación con esto y pasa por allí y por allá y al final tiene que ver con el reino de Dios. Ya tenemos mucho con predicar la palabra de Dios como para meternos en un campo que no es el nuestro. Habrá cosas que nos obliguen a hablar, pues el aborto, tal, pero siempre con mucha reticencia. Tenemos ya mucho de que predicar con la palabra de Dios para meternos en temas que, aunque tengamos razón, siempre va a haber una parte de la feligresía que se va a ofender. Porque ya cuando entramos en cuestiones políticas hay una parte que se ofende, aunque tengamos razón. ¿Para qué quieres indisponerte por un asunto menor cuando lo que importante es llevar las almas a Dios? Insisto, a veces habrá que hablar de ciertos temas, pero se notará que nos cuesta y que es una excepción total. Todos veremos, es más, todos verán, se lo tomarán muy en serio lo que digáis, porque verán que nunca habláis de cuestiones ni políticas ni opinables. La palabra de Dios, ya tenemos mucho con eso. Hay que evitar los temas polémicos. Otra cosa es que haya que hablar de las cuestiones morales, pero los temas polémicos evitadlos. Si hay cosas que van a crear la división, dejadlo. No Dios va a decir, no, eres un profeta y tienes que... siempre nos da mucho por ser profetas y lo que hay que hacer es... O sea, hay sermones en los que sin darnos cuenta uno busca brillar. Hay sermones en los que sin darnos cuenta buscamos enardecer a la masa. Y todos van a decir, sí, muy bien, más duro, dale más duro, dale más duro. La gente acaba el sermón. ¿Cuánto se ha acercado hacia el misterio de Dios? Nada, cero. Todos muy bien. Cuando veáis a todo el público hacer así, pues es que, ¿para qué? Si ya todos pensaban eso. Metámonos en nuestro campo, somos sacerdotes. Y entonces, el sermón que con cierta frecuencia, bajo la excusa de la actualidad, pues trata temas que en realidad van a chocar, incluso aunque ellos estén equivocados, con la mentalidad de los fieles, pues en fin, yo creo, mirad San Pablo en muchos temas quiere, digámoslo de este modo, la fiesta en paz. Ni siquiera hace un llamamiento para que acabe la esclavitud. Sabía que era un tema que iba a provocar división, problemas dentro de las comunidades. Podía, pero no lo hizo. Podía haber hablado de los emperadores, fijaros qué cúmulo de corrupción. No,
voy a hablar de otras cosas. Es muy llamativo el tema de la política en San Pablo, muy llamativo, porque lo que quiere es que la fiesta esté en paz. Lo que viene a decir es, mira, ahora ocupémonos de esto, lo otro ya se verá en el futuro. Por eso es cierto que tenemos que transformar la sociedad, pero nuestra transformación es a través de la palabra de Dios. Ya habrá otros laicos, unos laicos que se encargarán de hacer lo que a algunos curas les gustaría mucho hacer. La exabundancia cordis os loquitur, de la abundancia del corazón habla la boca. Si el sacerdote siempre está hablando de cuestiones que siempre están rozando la política, señal de que no está tan centrado en la palabra de Dios. El sacerdote que siempre está centrado en la palabra de Dios hablará de todo lo que Dios quiere hablar y que ya nos lo ha dicho. Si no hay lagunas en la Sagrada Escritura, lo que Él quería decirnos ya nos lo ha dicho. Bueno, con una cierta prolongación hemos acabado ya la liturgia de la palabra y tendremos el gozo de entrar en el canon en la siguiente charla. Usted hablaba de los libros sagrados y ahora que se está usando la tableta esa, ¿cómo se entiende? Bueno, sobre eso hay también una contestación de la Congregación para el Culto Divino. Dijo que en la liturgia se usen libros, en la liturgia de la misa, se usen libros que expresen la dignidad de la palabra de Dios. Ahora bien, si un pobre cura va de un lado a otro cargado de libros, aquí las comunidades, y no hay libros en todas y tal, lo que dice Roma es un desideratum, es lo ideal, o sea, no hay que sentir escrúpulo, pero sí que hay una contestación a una consulta que se hizo, y es lógico, no es lo mismo llevar el evangeliario con toda su belleza que llevar una tablet. Entonces el desideratum es ese, pero si no se puede conseguir, pues yo mismo, si me voy de excursión con los jóvenes al campo y voy cargadísimo, si se puede llevar bien, pero si no se puede llevar, yo me llevaría la tableta sin problemas, sí.